¿Estás listo para recibir la palabra esta mañana? Sí, muy bien. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento y le dices, Señor, háblanos esta mañana? Ayúdanos, Señor, a que podamos recibir de parte de ti todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Habla a nuestras vidas, Señor. Trae una transformación completa a nosotros y que podamos este día ver tu gloria sobre nosotros. Llénanos de tu paz, danos libertad, Señor, y tú que examinas lo más profundo del corazón, Señor, pedimos tu transformación en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a hablar acerca de un tema muy extraordinario en el cual Dios ha estado hablando a mi corazón desde hace algunos meses atrás y que es bien importante que tú y yo comencemos en este nuevo año a ser renovados y transformados por la presencia de Dios. La semana pasada hablábamos acerca de ser exitosos, ¿verdad? ¿Cuántos pudieron disfrutar la semana pasada de este mensaje, ¿verdad? Y todos fuimos bendecidos a través de ser exitosos y me encanta porque la manera en cómo Dios está buscando llevarnos al éxito, que no radica solamente en las posesiones que tenemos, sino en la intimidad profunda que tenemos con Él. Es ahí donde cada uno de nosotros comienza a tener ese éxito y a tener más claridad para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que se llama compromiso y gracia. Di conmigo, compromiso y gracia. Para poder ser exitoso yo necesito compromiso y la gracia de Dios sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Para eso es bien importante y quiero que vayas conmigo a Nehemías capítulo 10 versículos 1 al 39. Son casi 40 versículos pero que son muy edificantes, donde sé que Dios tiene algo bien especial para cada uno de nosotros. Y sin lugar a dudas, Nehemías es un libro muy extraordinario y hoy vamos a hablar de este capítulo 10 y donde vamos a hablar precisamente acerca del compromiso y la gracia y si tú lo has leído alguna vez, el libro de Nehemías, ¿hay alguien que haya leído el libro de Nehemías? ¿Sí? En el devocional lo vimos este año, ¿verdad? ¿Sí? Creo que sí. Entonces es bien importante que los que hemos leído este libro, bueno, nos hemos podido dar cuenta que este hombre experimentó y es parte de una transformación general, una transformación urbana, una transformación social, ¿verdad? Donde toda una nación se vio transformada de una manera muy impresionante y Nehemías es un hombre que lidera esa transformación. Y es impresionante ver que a pesar de que la ciudad de Jerusalén tenía destruida 140 años, él le empieza a reconstruir, pero no le empezó a reconstruir empezando por los muros, sino empezó por la vida de las personas. Y es una de las cosas importantes que tú y yo necesitamos aprender de Nehemías, que no solamente reconstruyó los muros. Cuando pensamos en Nehemías, pensamos en un hombre con una cuchara de esas de mezcla, ¿verdad? Con una espada a un lado. Y estamos viendo que es un hombre que se dedicó a construir, a reedificar lo que estaba en ruinas. Pero más que eso, para que él pudiera reconstruir, él tuvo que ayudar a la vida de la sociedad a que fuera reconstruida por la presencia de Dios. Y entonces él cuando está interesado en esto, él empieza a buscar de la presencia de Dios y Dios tiene a bien traer una transformación y reformar el gobierno, la sociedad, la economía y esto nos anima porque podemos ver una transformación social en medio de esta ciudad que estaba destruida, que habían vuelto del cautiverio, que habían regresado a su ciudad estaba destruida, pero que en medio de esto nos ayuda y nos anima a creer en un Dios que es capaz de restaurar todas las cosas. Amén. Y Él quiere hacer exactamente lo mismo con cada uno de nosotros. Y lo quiere hacer también en nuestra ciudad, lo quiere hacer también en nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos anima esta mañana el Señor porque sé que Él puede transformar las familias, sé que puede transformar nuestra congregación, sé que Él puede transformar nuestro gobierno, sé que Él puede transformar nuestra sociedad, nuestra economía y toda la infraestructura de nuestra ciudad. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Él todo lo puede transformar. Y esa es una de las cosas que es bien importante que tú y yo aprendamos esta mañana. Y a pesar de ver la oposición y cómo todo estaba en contra de Nehemías, ¿verdad? Que a través de los capítulos nos dábamos cuenta que había mucha oposición para que él no construyera. Y había gente que estaba buscando destruir a Nehemías, ¿verdad? Allí él sigue avanzando con una fe bien poderosa, donde él está cimentado sobre la roca y está confiado en las promesas del Señor, y es lo que hace que él siga avanzando. Y cuando tú y yo leemos el capítulo 8 y 9 de Nehemías, tú y yo podemos ver un avivamiento que vino sobre toda la sociedad, y fue algo bien maravilloso. Me gustaría que lo leyeras en casa y que recordaras todo esto que el Señor hizo sobre el pueblo. Y ahí es donde ellos empiezan a aprender los mandamientos de Dios, ¿verdad? Porque Nehemías ahí empieza a predicar. Bueno, el profeta Esdras empieza a predicar y empieza ahí a hablar acerca de todo lo que Dios había establecido para cada uno de los hombres y cada uno de nosotros. Y empieza todo esto y vino un arrepentimiento nacional. Di conmigo, arrepentimiento nacional. Y eso es algo que tú y yo necesitamos esta mañana, donde no nada más el arrepentimiento, sino el entender que las promesas de Dios, que la palabra de Dios tiene como fin el cambiar nuestra condición de pecado a una vida de arrepentimiento. Amén. Y entonces, cuando eso sucede en nuestra vida es destapada y es expuesta e impulsada a que esta nación conozca aquello que nos rescató. Amén. Entonces, Dios les estaba dando aquí a todo el pueblo una segunda oportunidad. Di conmigo, segunda oportunidad. Y ellos están tan agradecidos con Dios de que no los había destruido por su rebeldía, sino que les dio la oportunidad de arrepentirse y empezar de nuevo. Y eso se le llama, amado, gracia, la gracia de Dios, ¿verdad? Que no hemos sido destruidos a causa de nuestro pecado y nuestra rebeldía, sino que hoy podemos disfrutar de tener una vida eterna gracias a esa gracia que fue derramada por Cristo Jesús. Amén. Y Él vino para que tuviéramos esta libertad de una vida de tortura, una vida de sufrimiento eterno por nuestro pecado y desobediencia. Y Dios vino a darnos una segunda oportunidad. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? ¿Verdad? Dios envió a su Hijo a morir en una cruz, ¿verdad? Para que tú y yo pudiéramos tener libertad de nuestros pecados. Él resucitó para proveernos vida y ahora Él nos ofrece un perdón que es gratuito a todo aquel que crea en Él, que es el Hijo de Dios. Y no solo da su perdón, sino que también nos da su Espíritu Santo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el Espíritu Santo? Ese Espíritu Santo ahora mora en nosotros, ¿verdad? Y nos da el poder diariamente para abandonar el pecado y abrazar la vida nueva que hay en Cristo Jesús. Y esas son buenas noticias. ¿Cuántos están contentos? Porque hay buenas noticias hoy. Por encima de todas las malas noticias hay una buena noticia. Cristo vino a salvarnos. Dios nos da una segunda oportunidad y nos ha dado la oportunidad de abandonar nuestra vida pasada y tomar la vida nueva en el Espíritu, una vida de amor, una vida de santidad, una vida de gracia, una vida del poder del Espíritu de Dios. Y eso, amados, es gracia. Cuando tú y yo entendemos gracia, hay una alegría dentro de nosotros que nos impulsa a responder al amor de Dios. Cuando tú ves ahí en Nehemías 9:38, fíjate lo que dice ahí, Nehemías 9:38, y si lo podemos leer, y fíjate que lo que ellos hacen, este pueblo lo que hace ahí en el verso 38, dice: entonces el pueblo respondió. Di conmigo, respondió. Y dice: en vista de todo esto, dice, hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito. En este documento sellado están los nombres de nuestros líderes, levitas y sacerdotes. Y fíjate, bien importante, porque cuando hay este entendimiento de la gracia, lo que ellos hicieron es, esta alegría responde al amor de Dios y hacen un pacto con Dios. Di conmigo, pacto con Dios. Y entonces se arrepienten, hay un reconocimiento de su maldad y que lo que están viviendo es consecuencia de su maldad y este entendimiento. Y dice entonces: decidimos comprometernos con Dios y vivir sometidos a Dios y a la guianza de Dios. Gracias.
Y esto es bien importante porque ¿cuántos de nosotros nos hemos dicho alguna vez, voy a someterme a Dios? Hoy voy a comprometerme con Dios. Voy a seguir la guianza de Dios para mi vida. ¿Cuántos lo hemos dicho? A ver, levanta ahí tu mano si lo has dicho alguna vez, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué hemos dicho esto? Esto es bien importante. ¿Por qué hemos dicho esto? Porque la intención de nuestro corazón es corresponder al amor de Dios. Porque nos hemos dado cuenta que Dios nos limpió de nuestro pecado, nos limpió de nuestra maldad, nos hemos arrepentido de todo nuestro corazón y eso nos impulsa a crear este pacto delante de Dios y con Dios para caminar en rectitud como Él lo indica. Amén. Y esto es bien importante y tenemos nosotros que entender que nuestra relación con Dios es una relación de pacto. Di conmigo, relación de pacto. Lamentablemente, hoy la palabra pacto se ha denigrado a tal grado que hoy la gente piensa, dice, yo pacto darle dinero a Dios, yo pacto darle mi tiempo a Dios para que Él me dé, porque Él va a pactar darme a mí mi sanidad. O me va a dar la restauración de mi matrimonio o la restauración de mis hijos. Yo pacto caminar de rodillas 10 cuadras, ¿verdad? Delante de Dios porque Él pacta que Él va a traer bendición abundante para mi vida. Y entonces eso es un abaratamiento de nuestra relación con Cristo, porque no se trata de las obras que nosotros podemos hacer o de lo que nosotros podemos dar para obtener la gracia que ya ha sido dada a través del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Y entonces, porque lo que nosotros tenemos como un pacto con Jesús no es por lo que nosotros podemos dar, sino porque la sangre preciosa de Cristo nos ha comprado y fue derramada en el Calvario. Jesús dijo, esta sangre es mi nuevo pacto. Lo leíamos hace unos días. Esta es la sangre mía, es un nuevo pacto, una nueva gracia, una nueva manera de cómo tengas comunión conmigo. No tienes nada más que hacer más que solamente cumplir con tu parte del pacto, que es entendido de haber sido perdonado, entendido de haber sido arrepentido, de ser limpiado, librado del pecado, librado de la maldad. Es entonces que ahora yo entiendo que puedo estar delante de mi Padre Celestial. Amén. Entonces, porque el pacto con Jesús no es por lo que hacemos, ¿verdad? Siempre que hay un pacto hay dos partes. Di conmigo, dos partes. Su parte de Jesús fue cargar el pecado de la humanidad, ¿verdad? Sobre Él y pagar el precio por nuestra paz. Isaías 53 habla de eso. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, ¿verdad? Y en medio de eso, Él derrama su sangre, muere por nosotros, resucita y ahora todos los que ponemos nuestra fe en Él nos da el perdón de nuestros pecados, nos da justicia que nos hace aceptos en el amado y nos da al Espíritu Santo que nos da la dirección para caminar conforme al propósito de Dios. Amén. Y eso, amados, genera éxito en nuestras vidas, porque hemos determinado poner a Dios en primer lugar en cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando yo le doy mi vida al Señor, entiendo que Él perdonó mis pecados, me da de su Espíritu una vida más allá, ¿verdad?, de la que yo puedo imaginar, y una vida eterna. Y el cristiano o el hijo de Dios que responde a dar su parte del pacto, y nuestra parte del pacto es esta: nada más dar mis diezmos, venir cada 8 días a la iglesia, tratar de portarme bien durante la semana. Y la realidad es que no es eso, esa no nada más es nuestra parte del pacto. Nuestra parte del pacto es una entrega nueva, una entrega de nuestra vida entera al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la parte de nuestro pacto. Ese es nuestro compromiso. Nuestro compromiso no solamente es cumplir con venir cada 8 días o dar nuestros diezmos. Mi compromiso es con el Señor 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año. Porque el Señor ha sido bueno y fiel y justo para conmigo y para con mi familia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El cristianismo es una persona de pacto. El cristiano es una persona de pacto.
Y esto es bien importante, donde tú y yo necesitamos aprender esto. Mi esposa y yo tenemos una relación de pacto, ¿verdad? Cuando nos casamos, hicimos un pacto delante de Dios, ¿verdad? Y el anillo simboliza ese pacto de ese amor que es tan profundo y que no tiene ni principio ni fin. Y es muy diferente a lo que tenemos con amigos o conocidos. El cristianismo o en nuestra relación con Dios es una relación de pacto. Jesús da todo. Pero el cristiano o el hijo de Dios que recibe a Jesús es un cristiano que acepta que su vida le pertenece al Señor y no a nosotros mismos. Amén. Si alguien en algún momento nos dijo, ¿verdad?, que una vez que recibiéramos a Jesús en nuestro corazón, Él solo era para el que Él nos perdona y que viviéramos bien bonito y ahora sí vas a poder tener la vida que siempre has querido, te voy a pedir que nos disculpes. Pero una vez que tú le dices sí a Cristo Jesús en medio de todo, Él se toma muy en serio la parte del pacto y Él te dice: tú eres mío, toda tu vida es mía. Y es bien importante, porque el cristiano que entiende, el hijo de Dios que entiende la gracia de Dios, dice: sí, gracias Señor, porque era un perdido, no valía nada, no tenía esperanza nada, en nada ni en nadie, y ahora tú me has hecho digno y me has salvado, y has salvado mi vida del pecado, de la muerte, me has dado una vida nueva. Y claro, con todo gusto yo te amo, te voy a servir y te voy a dar el resto de mi vida para vivir solo para ti y no para mis deseos. Amén. Porque la verdadera gracia produce amor. ¿Qué produce? La verdadera gracia produce entrega. ¿Qué produce? Y la verdadera gracia produce compromiso. Y esto es bien importante. Cuando tú y yo vemos esto, cuando vemos un cristiano a medias, un cristiano sancochado, un cristiano mediocre, es un cristiano que no valora la gracia de Dios. Un hijo de Dios que no está comprometido con Dios es un cristiano que no ha visto todo lo que Él ha hecho por él. Y eso es bien importante, que hoy tú y yo abramos nuestros ojos, porque cuando abrimos nuestros ojos nos damos cuenta de las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Porque la gracia produce amor. Y wow, importante el darnos cuenta que hay alguien que sí se fijó en nosotros, que alguien puso su atención en nosotros para darnos salvación y para darnos vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Pablo nos dice en Romanos 8 que ahora tú y yo ya no somos esclavos al pecado, sino que somos esclavos por amor. Y no somos para la carne, no estamos esclavizados a la carne ni al pecado, sino para vivir conforme al Espíritu de Dios. Eso es lo que dice Romanos 8. Y esa relación de pacto nos lleva a vivir para Cristo. La relación de pacto debe llevarnos a vivir para Cristo. Entonces el capítulo 10 de Nehemías, regresando a Nehemías, ¿verdad?, del 1 al 29, nos enseña muchos principios muy importantes con respecto al compromiso y al entendimiento de la gracia, ¿sí? Y esto es bien importante. Voy a omitir la parte del versículo 1 al versículo 27, donde habla acerca de todos los nombres de los sacerdotes, levitas y líderes que se comprometieron a vivir una vida de pacto e integridad delante de Dios. ¿Está bien? Y el verso 28, fíjate lo que dice: luego el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían separado de la gente pagana de esa tierra para obedecer la ley de Dios, junto con sus mujeres, hijos, hijas y todo lo que tenían, los que tenían edad suficiente para entender. Y todos los que estamos aquí tenemos edad suficiente para entender. Amén. Y fíjate lo que hicieron cada uno de ellos que se separaron de la gente pagana, ¿verdad? Dice: y se unió a sus jefes y se comprometió mediante, ¿qué dice ahí? Juramento. Y juraron que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios dada por medio de su siervo Moisés. Y prometieron, di conmigo, prometieron.
solemnemente seguir al pie de la letra todos los mandatos, las ordenanzas y los decretos del Señor nuestro Dios. Y fíjate qué importante, y aquí este es el primer compromiso que ellos hicieron, y donde Dios está buscando que tú y yo reaccionemos para ser exitosos en esta tierra y alcancemos a generar la gloria de Dios en medio de todo lo que hacemos. Y el primero es Señor, vamos a obedecer tu palabra. Ellos es lo que estaban diciendo: Señor, vamos a obedecer tu palabra, vamos a poner la palabra de Dios como la verdad suprema en nuestras vidas, de nuestras decisiones y de todo lo que hacemos. Cuando tú y yo estamos comprometidos en medio de ello y ponemos la palabra de Dios por encima de todas las cosas, no nada más como un amuleto, sino como la parte integral de nuestra forma de vivir, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, entonces viene una transformación real a nuestras vidas. Y hay diferentes opiniones, hay diferentes filosofías, hay un concepto diferente en todos lados, incluso teológicamente muchos tienen su propia opinión, pero todo tiene que ser juzgado y sometido a la palabra de Dios. Qué diferente sería nuestra vida, qué diferente sería nuestra congregación, qué diferente sería nuestra ciudad si todos un día dijéramos: a partir de hoy vamos a hacer todo lo que la palabra de Dios dice. Y en casa, déjame decirte, la autoridad suprema debe de ser la palabra de Dios. En esta casa y en tu propia casa, la autoridad suprema debería de ser la palabra de Dios. Porque Dios está buscando que seamos exitosos. Dios está buscando que haya transformación, no nada más en tu vida, no nada más en esta congregación, en toda esta ciudad. Dios está buscando manifestar su gloria a cada uno de nosotros. Fíjate lo que dice el verso 30. Y dice, el verso 30 dice: nos comprometemos, di conmigo, me comprometo a no permitir que nuestras hijas se casen con los habitantes paganos de la tierra, ni a permitir que nuestros hijos se casen con sus hijas. Fíjate qué importante es esta parte. No dieron a sus hijos e hijas en casamiento con los habitantes del país. Dice, ¿y eso qué significa? Que nos vamos a hacer como los menonitas o como los Amish. No, sino que es el hecho importante de lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 7, 8 y 9, donde se hace el juramento de decir: vamos a seguir fielmente yo y todas mis generaciones delante de ti, porque eso es lo que produce bendición para cada uno de nosotros. La palabra en 2 de Corintios 6, 14 menciona que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Y el yugo desigual no solamente está propiamente a la gente que no conoce a Dios, sino aún incluso en medio de nosotros. El yugo desigual son personas que no caminan hacia el mismo lugar, que no tienen la misma visión hacia lo que Dios está buscando. Y esto es bien importante, el yugo desigual, ¿verdad? En Efesios dice que para Cristo todos somos iguales. Por eso es importante que en medio de nuestra relación, de las relaciones que tienen nuestros hijos, sea la palabra la autoridad suprema. ¿Para qué? Para que nuestros hijos no caminen de una manera inapropiada que les haga perder el compromiso que tienen con la palabra de Dios y con la presencia de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces es bien importante, no te cases con personas que no aman a Jesús o con personas que no adoran al mismo Dios de la Biblia que tú adoras, ¿verdad? Y dice, bueno, a lo mejor estoy casado y mi esposo no es creyente, mi esposa no es creyente, pero mira, las personas que nos casamos de alguna manera o así que conocimos al Señor primero antes que otro, lo más importante de todo es manifestar el ejemplo, manifestar la gloria de Dios, el saber que la autoridad principal de mi vida es la palabra de Dios. Yo camino sometido al Señor, oro por la vida de mi esposo, de mi esposa que no es cristiano, comienzo a hacerle a la palabra de Dios, y Dios va a traer un cumplimiento de la promesa donde Él dice: serás salvo tú y toda tu casa. Y lo recomendable en medio de todo esto, hay alguien dice: no, pues mejor me separo, porque la palabra de Dios dice que no andemos en yugo desigual. Y no es eso, lo más importante es quédate ahí. Lo recomendable es quédate ahí y dale un claro ejemplo de lo que es el amor de Cristo para su vida. Amén.
Si tú estás soltero, ¿verdad? Mis hijos están aprendiendo a vivir bajo la gracia de Dios como los tuyos también, ¿verdad? Y yo la verdad, yo tengo la intención de que mis hijos se casen con una mujer que realmente ame la palabra de Dios y que ame más a Dios de lo que los ama a ellos. Porque si ella ama más a Dios de lo que lo ama a ellos, los va a impulsar a ellos a no perder su amor por el Señor, ni de que cumplan con el propósito de Dios. Va a ser una mujer entendida. Amén. Así que ora por tus nueros, por tus yernos, ¿verdad? Y tus nueras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es bien importante que ellos amen la palabra del Señor. Amén. Amén. Fíjate lo que dice el verso 31. Y estamos aprendiendo hasta aquí. Estamos aprendiendo de compromisos. ¿Por qué hicieron estos compromisos? Porque entendieron gracia. Porque supieron que Dios era quien los había salvado. Amén. ¿Cuántos entendemos que Dios nos ha salvado y nos ha rescatado? Entonces tenemos la capacidad de poder comprometernos delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjate lo que dice el verso 31. Dice, también prometemos no comprar mercadería ni grano de la gente, de que la gente traiga a esta tierra, traiga para vender en el día de descanso. Di conmigo, día de descanso. En cualquier otro día sagrado. Cada séptimo año dejaremos que nuestras tierras descansen y perdonaremos toda deuda. Fíjate qué importante es esto, el principio del sábado, el principio de dejar descansar la tierra y de perdonar las deudas. Fíjate qué importante, hicieron un compromiso delante de Dios con esta parte fundamental del descanso. Y entendemos que en el cumplimiento de la ley, Jesús es nuestro sábado. ¿Estamos? En el cumplimiento de la ley, porque Jesús cumplió toda la ley, ¿sí estamos de acuerdo? Y en ese cumplimiento de la ley, Jesús se convirtió en nuestro sábado. Él es nuestro descanso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y en Él tenemos todo el descanso para nuestras almas, tenemos el refrigerio y el descanso para nuestro espíritu. El principio del sábado fue creado para el hombre y no el hombre para el sábado. Porque eso es bien importante que tú y yo lo entendamos. Porque a veces decimos, es que el sábado es el día de reposo y algunas doctrinas lo practican. Pero la intención no era que el hombre fuera para ese día, sino entender que Dios es ese día donde podemos reposar en Él. Y no es específicamente un día a la semana, sino que cada día de nuestras vidas podemos encontrar el reposo que necesita nuestra alma. Amén. Y esto es bien importante. Un día a la semana descansar, trabajar 6 días y descansar 1. Muchos de nosotros trabajamos 6 días y descansamos 1, que es el día de hoy, ¿verdad? Y hoy buscamos la presencia de Dios. Ahora, pensamos muchas veces que el mandamiento del sábado no es tan importante. El buscar un descanso para nuestra vida no es tan importante y podemos no cumplirlo, pero cuando hablamos de no mentir, ese sí es importante porque la Biblia dice que no mentamos, ¿verdad? O de repente miento, pero pues no está tan mal, ahí la llevo, ¿verdad? Y creemos que es importante, o el mandamiento de no matarás. Eso es sumamente importante porque ¿cómo voy a matar a una persona? ¿Verdad? Y entonces son cosas que a veces tomamos muy en serio y otras muy a la ligera. Pero el mandamiento del sábado a veces no nos hace clic porque no es tan importante, no le hemos dado esa importancia. Y es más, y esta parte es tan seria para Dios que cuando alguien lo violaba este principio, las personas las apedreaban o las mataban. Pero esto es bien importante, donde tú y yo necesitamos entender que para Dios es importante que tú reposes en Él, para que tengas una comunión con Él. La intención de descansar en Dios es que tengas intimidad con Él, que sepas tener claridad, que puedas tener seguridad en tu vida para que la etapa que viene la siguiente semana, tú estés bien firme de saber que el Señor es quien va contigo. Amén. Pero es bien importante. Tengo una pregunta esta mañana.
con relación a nuestra relación con Dios. ¿Cómo está con respecto al descanso? Y fíjate bien, te voy a hacer esta pregunta. ¿No nos estaremos muriendo lentamente por no descansar? Todos estamos muriendo, ¿verdad? Todos. Pero cuando no descansas, somos más propensos a más enfermedades. ¿Estamos de acuerdo? A veces estamos bien enfermos, no estamos descansando y eso prolonga nuestro tiempo de recuperación. Pero esto es bien importante. No estará sufriendo nuestra salud, nuestra familia, nuestra relación con Dios por no descansar. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero ahora es bien importante que nosotros entendamos esto y le demos la prioridad que necesita el tiempo de descanso, el tiempo de pasar juntos como familia buscando la presencia de Dios. Hace unos días atrás estuvimos con una familia que me impresionó muchísimo la forma en cómo impulsar que la palabra de Dios sea el centro de la familia. Yo dije, wow, qué impresionante es esto. Y dije, cómo me gustaría hacer que esto fuera mucho más real en la vida de mi familia. Y es bien importante para ti y para mí esto, que le demos prioridad. Di conmigo prioridad. Porque muchas veces nuestra prioridad está en otro lado. En lugar de buscar descansar en el Señor a través de escuchar su palabra, puedo irme mejor al cine. Incluso puedo estar 10 minutos, 20 minutos, media hora antes de entrar a la función del cine para disfrutar de una película. Pero es bien importante la manera en cómo nuestra prioridad no está así para buscar y escuchar la palabra de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Y qué triste, porque nuestra prioridad no está ahí. Tengo una responsabilidad, tengo un pacto. Dios entiende que también yo necesito descansar de esta manera. Y dime, ¿de qué te edificó? ¿Qué te habló el Señor ahí? ¿Qué te habló el Señor ahí? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Y para qué quieres el poder si ni siquiera vienes para aumentar ese poder y que ese poder esté sumamente encaminado? No sé si me estoy dando a entender. ¿Y qué importante es esto? Parte de este principio tiene que ver con que cada séptimo año, escucha bien, cada séptimo año descansar a la tierra de cultivar. La promesa de que descansemos es que es el hecho de decir, les voy a dar en el sexto año tanta cosecha que les va a alcanzar para el séptimo y principios del octavo hasta que vuelva la cosecha. Y esa es la voluntad del Señor, que tú y yo descansemos. ¿Por qué? Porque en ese descanso Él quiere darte la provisión para todo el año, quiere darte la provisión para toda la semana, para todas las cosas y te alcance para que cuando venga la siguiente vengas con tanta energía que busques más la presencia de Dios y que no haya estorbos. Por eso es importante el descanso. ¿Sí me doy a entender? Ahora vamos a cumplir 7 años de estar pastoreando esta hermosa congregación y le dije, Señor, voy a dejar descansar la tierra. Porque tú al octavo año regreso y tú la vas a hacer multiplicar. Y la intención del Señor no solamente es hacernos sacar de nuestras actividades, sino que encontremos en Él el deleite de poder descansar. Amén. También, fíjate, tenía que ver con la cancelación de deudas. Fíjate, descansarías y dejarías que Dios te pague lo que deben y no ellos. Fíjate qué importante. Era lo más importante, confiar en que Dios tenía todo en sus manos. No es una obligación, es un compromiso por amor a Cristo. Amén. El principio del sábado es acumulable. Di conmigo, es acumulable. Los sábados que no se cumplen se acumulan. Y sabes, ahí en Levítico capítulo 26 le dice a Dios al pueblo que si no guardan el sábado los iba a exiliar de la tierra todos los años que la tierra no tuvo sus sábados. Y por fin la tierra va a descansar. Los historiadores hablan y dicen que durante 490 años la tierra de Israel no dejó descansar la tierra. Y eso se generó
en algo igual a 70 años de sábados retrasados. Y esos sábados retrasados se combinaron y se crearon en sábados de 70 años de cautiverio, porque por los 40-90 años que no se dejó descansar la tierra. Y fíjate qué importante, porque Dios no está buscando la manera de no bendecirnos, sino de que a través de nuestro descanso y búsqueda de la presencia de Dios nos libre de que nosotros estemos cargando con cosas que no podemos llevar, sino que podamos estar constantemente con la claridad y con el menos peso posible para que la gloria de Dios se manifieste. Amén. Y vamos adelante, vamos a terminar con los siguientes 4 versículos. ¿Puedes venir, Aldo, por favor? Y fíjate lo que dice el verso 33. ¿Estamos aprendiendo hasta aquí? Ok, verso 33, fíjate. Versículo 32. Además, dice, nos comprometemos a obedecer el mandato de pagar el impuesto anual del templo de 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. Fíjate bien, importante, ¿verdad? Este monto servirá, verso 33, para el pan de la presencia, las ofrendas regulares de grano, las ofrendas quemadas, las ofrendas de los días de descanso, las las celebraciones de la luna nueva y las festividades anuales, la ofrenda sagrada, las ofrendas para hacer la expiación por el pecado de Israel. Servirá para proporcionar todo lo necesario para el trabajo del templo de nuestro Dios. Y dice, hicimos sorteos sagrados para determinar cuándo, en tiempos regulares de cada año, las familias de los sacerdotes, los levitas y la gente común deberán llevar leña al templo de Dios para ser quemada en el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y fíjate qué importante, porque está hablando de ofrendar, ¿verdad? Y hicieron un compromiso. Cuando hay libertad y hay entendimiento de la gracia, de saber lo que Dios hizo para nosotros, yo me comprometo a vivir una vida de integridad, a que mis hijos amen su palabra, a que la palabra sea el fundamento para mi vida, y en medio de todo eso, el poder descansar en la presencia de Dios con libertad. Pero también esta parte, se comprometieron a servir y a sostener a la iglesia. Fíjate qué importante, porque estamos comenzando un nuevo año donde nuestra vida ha vivido 2 años de una etapa económica muy importante. Pero por encima de todo eso, cuando estamos convencidos de la gracia que ha sido derramada sobre nosotros, a mí no me queda duda de que podemos dar más allá de lo que es lo que tengo que hacer. Y esto es bien importante, porque va mucho más allá de diezmos, porque va mucho más allá de primicias. Es el hecho de que la iglesia, la congregación, cada uno de nosotros estamos para proclamar el evangelio de Dios. Y está para llamar al arrepentimiento y a la reconciliación para con el Señor. A eso estamos llamados como congregación. Y yo quiero que esta congregación, yo quiero que nuestra congregación sea poderosa en medio de nuestra ciudad. Que sea no sea reconocida solamente por el nombre, sino porque ha entendido gracia, porque ha entendido que la gloria de Dios es mejor la postrera que la primera, porque esta gloria va a ser mayor. Cuando nosotros entendemos eso, entonces podemos nosotros proveer para todo lo que haga falta. ¿Sabes qué pasaría si llegáramos a tener una iglesia, una congregación comprometida al 100%? Tendríamos una cosecha bien grande en nuestra ciudad. Si toda la iglesia nos comprometiéramos, tendríamos una cosecha impresionante que no se compararía con ninguna campaña evangelística, sino que habría discípulos de discípulos de discípulos que amarían la presencia de Dios todos los días de su vida. Pero ¿sabes cuál es el porcentaje de personas comprometidas en una congregación o dentro de la iglesia en general? Entre el 10 y el 20% de los miembros de cada congregación son gente que está comprometida. El resto de nosotros no estamos comprometidos. Nos cuesta trabajo porque no estamos entendidos de la gracia. Disfrutamos la gracia, pero no nos comprometemos con la gracia, porque creemos que Dios tiene la obligación de darnos, porque eso es lo que Él quiere, darnos a nosotros. Pero nos enseñó a dar, pero más que nos enseñó a que recibiéramos
dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Fíjate lo que dice verso 35. Dice: nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor la primera parte de toda cosecha, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales. Aceptamos entregar a Dios nuestros primeros hijos varones y las primeras crías de todo nuestro ganado y de nuestros rebaños, como lo establece la ley. Los presentamos a los sacerdotes que ejercen el ministerio en el templo de nuestro Dios. Almacenaremos los productos agrícolas en los depósitos del templo de nuestro Dios. Llevaremos lo mejor, di conmigo, lo mejor de nuestra harina y otras ofrendas de grano, lo mejor, di conmigo, lo mejor de nuestra fruta, lo mejor de nuestro vino, de nuestro aceite de oliva. Además prometemos llevar a los levitas una 10ª parte de todo lo que nuestra tierra produzca, porque son los levitas quienes recogen los diezmos en todas nuestras poblaciones rurales. Verso 38: un sacerdote descendiente de Aarón estará con los levitas cuando reciban esos diezmos. Una 10ª parte de todos los diezmos que se reúna será entregada por los levitas al templo de nuestro Dios para ser colocada en los depósitos. Versículo 39: el pueblo y los levitas tienen que trasladar esas ofrendas de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos y colocarlas en recipientes sagrados cerca de los sacerdotes de turno, los porteros y los cantores. Todos, di conmigo, todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Fíjate qué importante. Hicieron un compromiso con diezmos y con las primicias, el traer lo primero y lo mejor. Di conmigo, lo primero y lo mejor. Y es importante. ¿Qué es una primicia? Una primicia son los primeros frutos. Primicia es lo primero que sale antes de que salga toda la cosecha. Los primeros frutos. Cuando tú lo traduces, dice: pues no tengo plantas frutales, ¿verdad? Pero cuando tú lo traduces a tu trabajo, la primera plaga, lo primero que brota de bendición de tu trabajo, de tu negocio, esa es una primicia. Y eso es para el Señor. Y eso es para el sostenimiento de la iglesia. ¿Estamos? Ahora, el diezmo. ¿Qué es el diezmo? Es la 10ª parte de todo lo que cosechamos. Cada vez que tú recibes un pago, ese es el diezmo. El diezmo lo apartas para el Señor. De todo lo que recibes. Recibiste aguinaldo, el 10%. Recibiste una prima anual, el 10%. Te regresaron dinero del pago de tu coche, de cualquier cosa que compraste y te regresaron dinero, el 10%. Vendiste algo, da el 10% de eso que vendiste, porque el Señor tiene a bien darnos éxito y hacernos y darnos bendición por ello. ¿Estamos? El diezmo no es una obligación, las primicias no son una obligación, es parte de nuestro compromiso y nuestro amor que genera el haber entendido gracia delante de nosotros. No es porque esta iglesia tenga necesidad, es porque entendemos que hay un Dios que nos dio todo y más que suficiente, y por eso es que damos con alegría para que Él reciba y siga recibiendo gloria en medio de esta casa y en medio de esta ciudad. Amén. Y hay dos cosas importantes con respecto a esto. Jesús enseñó a diezmar. Es una pregunta. ¿Jesús enseñó a diezmar? Claro, en la palabra enseñó, dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Y este principio es para la iglesia, dice, porque muchas veces creemos que este es un principio y que ya no aplica para este tiempo. Pero Dios es el mismo Dios de toda la Biblia. Y si aplica para el Antiguo Testamento, también aplica para el Nuevo Testamento y también aplica para este 2022. Amén. Porque dice la palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Segunda cosa importante: hay una maldición sobre el dinero. Hay una maldición sobre el dinero. Y la palabra explica perfectamente esta situación en Mateo 6:24, donde dice que no puedes servir a Dios y a las riquezas. Y hablaba ahí o hacerte esclavo de las riquezas. Y hablando de ese hombre, de esa parte de ser esclavo de las riquezas, hay un Dios que se llama Mamón. Ese Dios es el que es el Dios de las riquezas.
Y es bien importante que tú y yo entendamos esta parte, porque Dios está buscando que no le sirvamos a las riquezas. Él quiere que tengamos éxito, y por medio de ese éxito Él no quiere que nos aferremos a las riquezas, sino que nos aferremos a la riqueza de su presencia. Y por eso Malaquías 3:9 al 10 dice que el Señor, es que ustedes me han robado. Y preguntamos, ¿y en qué te hemos robado? Dice, es que me han robado en los diezmos y en las ofrendas. Por eso dice, traigan todos los diezmos y las ofrendas al alfolí y pruébenme ahora en esto, ¿verdad? Y el Señor hará traer bendición sobre nosotros. Y esa es una de las cosas importantes que nosotros necesitamos entender. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Dice Efesios 1:3, dice, desde los lugares celestiales. Y dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual con el fin de que nosotros seamos liberados de las aflicciones y que seamos liberados de toda esa maldición de la cual nos tiene el dinero. Y entonces Jesús nos redime a nosotros de nuestro pecado, y de nuestros errores. Pero nosotros, ahora entendidos de esto, nosotros necesitamos redimir el pecado y la maldición que hay en el dinero. Y tal vez dices, ¿y cómo le voy a hacer? A través de dar tus diezmos y tus ofrendas, a través de traer tus primicias. Tú redimes eso. ¿Por qué? Porque le enseñamos al dinero que el dinero no nos gobierna. Le enseñamos al dinero que él no nos controla, sino que el Señor es quien controla todo ello. Y es por eso que yo doy y redimo todo eso, para que el dinero produzca bendición para mi vida y no que me tenga atado a él. ¿Me estoy dando a entender? Entonces es bien importante. Cuando tú y yo damos, rompemos la autoridad del Señor de las riquezas y en medio de nuestro dinero, y ese dinero es bendecido en Cristo Jesús. Amén. Existe una gran diferencia entre ser bendecido y que tu dinero ser bendecido. Es una gran diferencia, porque Dios quiere que tú tengas bendición. Lo leíamos la semana pasada, cuando Él quiere que tengas éxito. Yo deseo que tú seas prosperado, y eso habla de una bendición, que no es propiamente que tu dinero sea bendecido, sino que tú seas el bendecido. Porque el dinero no nos controla, nos controla el Espíritu de Dios. Amén. La gracia verdadera produce amor verdadero, amados. Y el verdadero amor produce compromiso. Y el amor nunca deja de ser, dice la Escritura. Si realmente tú y yo nos hemos encontrado con la gracia de Dios, tú y yo vamos a ser hijos de Dios comprometidos. Amén. Entonces, la falta de compromiso es simplemente la falta del entendimiento de la gracia de Dios. Cuando tú y yo nos damos cuenta de que Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo para salvarnos, para amarnos, para hacernos su pueblo glorioso, para heredarnos las naciones y la tierra, es algo donde tú y yo necesitamos decir: wow, el Señor me escogió a mí. El Señor me tomó de lo vil y lo menospreciado y me puso en un lugar de dignidad para manifestar su gloria donde quiera que yo estoy. El compromiso es el que me da acceso a la gracia de Dios. Esto nos lleva a experimentar la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, que me hace conocer el perdón. Nos lleva a reconciliarnos, a tapar ofensas, a cubrir pecados. Y sin compromiso no experimentamos el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Tal vez puedes pensar, pero es que es un compromiso tototote, yo no puedo con tanto. Esto está de locos, yo no puedo. Pero la verdad es que no podemos rebajar el nivel del estándar que Dios ha puesto, porque Él no se rebajó el estándar para sí mismo. Y el mismo Dios que puso ese estándar tiene la capacidad de ayudarnos y darnos la fuerza para llegar a ese estándar y ser cada vez como Cristo Jesús. Para poder ver lo sobrenatural, para ver la gracia de Dios, yo necesito comprometerme con la presencia de Dios. ¿Qué tal si hoy le decimos al Señor: yo me quiero comprometer contigo? Y este compromiso, amados, no es con mi persona, es con la persona del Señor. Porque un compromiso verdadero crea hijos de Dios excepcionales.
Y esos hijos de Dios excepcionales son hijos de excelencia. Y un hijo de excelencia es sumamente útil para el reino. El compromiso y la gracia delante de Dios produce para mí el éxito que yo necesito para manifestar la gloria de Dios en esta tierra. Amén. Así que ¿por qué no te pones de pie? Se nos ha ido un poco el tiempo. ¿Fuiste edificado hoy? Espero que haya quedado claro para todos lo que el Señor ha hablado el día de hoy. Y si tienes alguna duda, me gustaría que nos hicieras favor de llegar a esa duda. ¿Estamos? Así que cierra ahí un momento tus ojos y dile: Señor, aquí estamos para ti. Señor, aquí estamos delante de ti. Levanta ahí tus manos en señal de rendición al Señor. Por eso levantamos nuestras manos, para decir: Señor, aquí estamos. Y dile: Señor, hago un compromiso hoy delante de ti. Tal vez dices: no, yo ya estoy bien comprometido con el Señor. Sí, pero a lo mejor mis actitudes no están del todo muy bien delante de la presencia de Dios. Así que te voy a pedir que digas: Señor, aquí estoy de nuevo. Señor, me comprometo delante de ti. Que tú veas en mí, veas en mí mi corazón, pésalo. Y si lo encuentras falto, Señor, llénalo de tu presencia. No quiero, Señor, salir solamente de este lugar con una buena enseñanza solamente, sino que yo pueda estar consciente. Dile: yo quiero estar consciente, quiero estar claro del sacrificio que hiciste por mí en la cruz, de lo que tú derramaste, de todo lo que hiciste y llevaste en medio de ese sacrificio, para que yo pudiera tener la gracia tuya y el perdón tuyo y la libertad tuya, para poder caminar conforme al deseo de tu corazón. Aquí estamos, Señor, para ti. Señor, no queremos nada más, solamente queremos tu presencia. Ayúdanos a descansar en ti. Dile ahí: ayúdame a poder descansar en ti. Ayúdame a poderte honrar con todo lo que soy, con lo primero y lo mejor de lo que tú me has dado. Señor, ayúdame a no ser egoísta, a ser tacaño, sino a ser generoso para ti, para tu reino, para que tu justicia siga siendo establecida en esta tierra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Hoy hacemos este compromiso delante de ti. Creamos un pacto delante de ti, Señor, y te damos gracias, porque hoy sé que tú eres quien nos ayuda a cumplir con nuestra parte del pacto en esta tierra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Amén.